en ese aspecto de generarse túbulos y acinos, y con una secreción sea serosa como es la submandibular y la sublingual, que es más de tipo mucoso. Hay un hecho, ellas tienen una serie de conductos, y se mencionó los conductos porque es factible en los estados patológicos que se genere algún tipo de obstrucción en esos conductos y no permiten que salga la secreción que le corresponde. Navarro. Señor. Hola, Navarro. Oli. ¿Qué podemos tener presente pronto algún tipo de situación que hace que se obstruya ese conducto de salida de esa secreción? No podría ser, digamos, cuando hay infecciones o cosas así. No mucho. No mucho. A ver, preguntémosle a alguien a la sala ahí. Gabriela. Señor. Gabriela, igual pregunta. ¿Me la puedo volver a repetir? Ay, Gabrielita. Profe, es que no, o sea, no sé, es que no sabría cómo responder. No, vea, mira lo que le estoy preguntando. Estoy hablando de las glándulas sublinguales y submandibulares, ¿cierto? Y ahí se menciona un conducto que tiene un nombre, que eso va y viene, pues, el conducto de Wharton y el conducto de Bartolini. Hago mención porque es frecuente de pronto en los hechos patológicos de enfermedades que se mencione que hay una obstrucción del conducto de Bartolini o obstrucción del conducto de Wharton, pues para que eso no sea tan desconocido. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede existir en un sitio? No estoy hablando concretamente en eso, en un sitio donde se acumula líquido y ese líquido sale a través de un conducto y ese conducto de un momento a otro se tapona y no permita que salga ese líquido. Sentido común, un poquito. Cálculos. ¿Ah? Mucosidad, ¿o no? Cálculos. ¿Qué dijo Cristian? Cálculos, no. Cálculos, total. Por ejemplo, lo que sucede en la vesícula biliar es una bolsa que acumula bilis. Tiene un conducto que es el conducto cístico. ¿Por qué se tapa? Por cálculos. Y hago referencia a eso porque es frecuente que sucedan los cálculos. Y ya vamos a mencionar ese tema de que lo que sucede en esas. Ejemplos microscópicos de los conductos de mayor o menor proporción, por ejemplo, unos que tienen estos que son de este color clarito, que son de tipo mucosa, y los que son realmente como un material eosinófilo de secreción de tipo serosa. Bueno, una patología, ahí vemos, debajo de la lengua, ahí hay una lesión nodular, como una bola, si pudiéramos decir, y eso corresponde a este hecho que es la cialodenitis, lo que mencionaba en cierta forma la compañera hace un momento, una inflamación de las glándulas salivales, usual, que sea correspondida secundaria a procesos bacterianos, también puede ser virus, reacciones inmunológicas y en algunas situaciones por traumas, que genere que como esa predisposición a esto. Bueno, este caso clínico pues lo pasamos por alto y vamos en forma concreta a lo que es la glándula parótida, que es la inflamación y la llamamos la parotiditis. No comúnmente o popularmente nombrada anteriormente, por la frecuencia y porque es factible que en algún sitio hayan escuchado ese término popular que se dice paperas. Esa paperas es la parotiditis, o sea, inflamación de la glándula parótida. Es la que se va a generar pues un compromiso de ella, donde va a generar un aumento significativo, en la cual es muy factible que cuando existe este proceso se genere compromiso de los ganglios ahí en el cuello cercanos y que haya realmente compromiso de ellos. Es dado que pues vamos a encontrar los acinos inflamados con la presencia de células del tipo respiratorio, de células de tipo inflamatorio, de tipo agudo y de tipo crónico, dependiendo pues de la causa, por ejemplo en esta situación del paramyxovirus. Hay un hecho popular que creo lo deben de haber mencionado, ese
Digo populares por creencias de generaciones anteriores, que la persona que le daba una parotiditis o la papera, pues como se llamaba, que era esa lesión nodular que se determina y deforma la cara, como estaban en la imagen, en esta imagen, vemos en esa imagen en el lado izquierdo de ese niño, en el cual le colocaban como una banda, por decir algo, de tela, como sosteniendo que la glándula parótida. Eso era una creencia popular, pero tenía todo su sentido. Profe, pero eso lo hacían con el fin supuestamente que porque a los hombres se les bajaban a los testículos, entonces que para que eso no ocurriera. Exactamente, y allá era para donde iba. Porque resulta que por vía linfática se genera diseminación y tiene una gran afinidad por ese virus ir y generar anidación, si podemos utilizar ese término, a nivel testicular. Y generaba un compromiso inflamatorio unos días después del testículo. ¿Y eso en qué terminaba? Un factible proceso de infertilidad. Eso, o sea, a pesar de eso, de tener algo como de tipo popular, como de costumbre, tenía su razón de ser. Y, ejemplo, cuando sucede esto, el hombre es de reposo absoluto. Por el hecho de generar esa movilidad, hace que haya mayor actividad de tipo linfático de circulación y genera ese factor de riesgo. Gracias por el comentario. Bueno, entonces, una causa de crecimiento de las glándulas parótidas, lo que acabamos de mencionar, los procesos infecciosos. Algo muy frecuente, la litiasis, o sea, los cálculos. Llega ese cálculo y lo intentan, se forma porque se acumulan secreciones y el precipitado de esas secreciones hace que se vaya generando granulaciones, se unen esos gránulos y van a formar un cálculo. ¿Qué sucede? Con el hecho del olfato, de la visualización de un alimento, en forma automática, ese estímulo de gusto comienza a secretar saliva por supuestamente algo que vamos a ingerir. Ejemplo, tenemos un alimento ácido, nosotros sentimos que se comienza a generar secreción. Entonces, es lo típico de un paciente, que el hecho de ver algunos alimentos en forma instantánea se le forma un nódulo ahí en la glándula parótida. Normalmente no tiene nada, pero se le forma un nódulo y empieza a doler. ¿Y es por qué? Porque el cálculo por la estimulación de tanta cantidad de secreción taponó el conducto. Y es muy dado que en cuestión de 3, 4 horas vuelve y desaparezca. Ese es el caso típico de una litiasis a nivel del ángulo submaxilar. Están los procesos de tipo neoplásico, los conductos anormales que pueden dar, las infecciones bacterianas y algunos trastornos secundarios a alteraciones de tipo inmunológico y sobre todo esta como es el síndrome de Sjögren, que ya lo vamos a mencionar. Ejemplos, aquí están, de procesos y en la imagen inferior de esa niña que tiene ese trapo, por decir algo, esa tela circundando toda la cara con el fin de sostener la glándula parótida y supuestamente que para que eso no se vaya, pues comúnmente eso tenía su sentido. Bueno, la serostomía es la resequedad y es frecuente y hay algún tipo de pacientes en los cuales esperamos y nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones, que el motivo del paciente es porque siente resequedad. Muy usual que sea un efecto secundario los pacientes que están recibiendo radioterapia, el síndrome de Sjögren que lo vamos a mencionar, los pacientes diabéticos, los pacientes con temas de, por ejemplo, de fibrosis quística e inclusive los pacientes hipertensos. Ese síndrome de Sjögren es una enfermedad de tipo inmunológico que se llama o se determina el ojo seco o la boca seca, porque no hay secreción de glándulas. Donde lo que va a terminar haciendo es una queratoconjuntitis seca, o sea, la mucosa ocular, por no tener secreción lagrimal, eso se va a resecar y va a generar ulceraciones y complicaciones serias por la deformación cicatrizal que va a generarse en la córnea, donde va a terminar, por ejemplo, haciendo una agudeza visual muy alterada y dando aspecto de visión borrosa. Indudablemente la sensación de prurito, está la serostomía, que es la sensación de no contenido húmedo en la cavidad oral. Eso va a generar resequedad y va a haber disfagia, o sea, dolor a la ingesta de algunos alimentos, sobre todo sólidos.
la presencia de fisuras en ese sitio por la resequedad, va a alterarse la determinación gustativa por las papilas que generan un proceso de resequedad y no van a tener su actividad como le pertenece. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar? Entonces, morfológicamente, abundantes células de defensa con centros germinales, que quiere decir que se están produciendo células en ese sitio. La presencia de atrofia de las glándulas y que eso termina generando una cicatriz y material hialino en ese sitio. Indudablemente hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer biopsia, donde tenemos condiciones que esa biopsia debe tener mínimo una cantidad de 5 grupos glandulares y a través de ellas pues, se va a encontrar que hay atrofia y que hay inflamación. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Mikulicz. Ese síndrome de Mikulicz se caracteriza por la presencia de hipertrofia de las glándulas salivales y lagrimales, a diferencia de lo que sucede en el síndrome de Joker. Bueno, esta cialonitis bacteriana frecuentemente microorganismos como es el estafilococo y el streptococo viridans. Regularmente hay compromiso más en glándulas salivares mayores, sobre todo pues la parótida, y generalmente o con frecuencia sea secundaria a la presencia de cálculos que lo que hacen es obstruir, acumular esa secreción y se genera una infección bacteriana sobreagregada. Es frecuente que sea pues, en niños y regularmente es bilateral. ¿Y qué da? Va a generar ese proceso bacteriano, material purulento de la glándula, que a través del conducto va a salir pus, que es la sensación de contenido de material fétido a nivel de la cavidad oral y se ve la presencia y el contenido en la cavidad oral del material purulento. Puede ser por tramas, bueno, listo, como habíamos mencionado. Hay algo que llaman el mucosele y la ránula. Y la ránula es un quiste que se encuentra en el piso de la boca y se da porque se obstruye la glándula salival. Es lo más frecuente de causa de este tipo de situación es el secundario a traumatismo. Y el mucosele es más o menos igual, o sea, es una lesión nodular, quística, que en su interior, en esos nódulos que estamos viendo en las imágenes, vamos a encontrar abundante cantidad de material seromucoso. Pero en el labio inferior se llama mucosele y en la base de la lengua se llama ránula. Bueno, la neoplasias, resulta que las glándulas tienen un recubrimiento epitelial y eso nos determina que son procesos muy frecuentemente secundarios al de tipo epitelial, como por ejemplo, está el adenoma pleomorfo, está el carcinoma epidermoide, con la presencia de material mucoide, otros, y solamente pues por mencionar lo que es el tumor de Warthin, carcinoma de células acinares, y una serie de otros que no son muy frecuentes y por eso pues no los mencionamos. Este neoplasia se presenta más en mujeres y hay algo que llama la atención, es que se presenta en personas jóvenes. Bueno, la mayoría de todas las neoplasias de las glándulas salivares se presentan a nivel de la glándula parótida, más o menos sobre un 30% pueden tener un comportamiento maligno. Y el resto pues de los que se determinan pues que no corresponden a las glándulas salivares a nivel submaxilar pueden ser a nivel sublingual, y la diferencia es que en este sitio tiene un porcentaje alto cuando es a nivel sublingual de que sean malignos. Bueno, entonces los más frecuentes son entonces el adenoma pleomorfo, pues filtrando pues ese listado que estaba en la diapositiva anterior, el tumor de Warthin, el carcinoma de epidermoide y el carcinoma de células acinares. Bueno, entonces el adenoma pleomorfo es una masa que se presenta en el ángulo submaxilar, muy bien delimitada, un promedio de 3, 4, 5, 6 centímetros, donde vamos a encontrar que tiene una cápsula, o sea, algo que la contiene, que lo bordea como una pared muy bien desarrollada. En el momento de cortarlo
va a ser de un color blanco grisáceo y tiene áreas mixoides, como si tuviera áreas con moco. Y ese moco es translúcido o un tono ligeramente azulado, dando un aspecto de tejido como si fuera tejido cartilaginoso. Vamos a encontrar los conductos irregulares, pues ya el hecho histopatológico del aspecto neoplásico de ellos, donde vamos a encontrar algo que es notable, que es la presencia de mesénquima, o sea, el tejido conectivo de aspecto como si fuera moco, muy laxo, y que tiene en algunos sitios islas o pequeños fragmentos de tejido cartilaginoso, e inclusive de tejido óseo. Eso es determinante y definitivo para hacer el diagnóstico de una forma muy precisa de un adenoma pleomórfico. Es una neoplasia que tiene, por el hecho de utilizar el término OMA, de que es una neoplasia que es benigna, por eso no vamos a encontrar como una actividad mitótica muy evidente. Vamos a encontrar entonces una masa que es indolora, que ha crecido lentamente, que es posible que en el momento de la masticación presente algún tipo de manifestación clínica, como la de dolor. Algunas veces se pueden convertir o generar transformación maligna, no el usual. Las relaciones hombre-mujer, o sea, más frecuente en hombre a mujer, y el promedio de vida o de edad que se le pertenece es sobre la cuarta década de la vida. Una imagen histológica de esa masa sobresaliente, muy notable, y al lado derecho la presencia de esos ductos, no sé si el señalador está funcionando ahí, de ductos recubiertos por epitelio, y son ductos irregulares y muy cercanos unos entre otros. Este tumor de Warthin es la proliferación, pues, de tejido ductal, pero pues además de tener abundantes conductos, es la presencia de tejido linfoide en ese sitio. Los ductos pueden estar dilatados, y el pronóstico regular es bueno. Generalmente se hace resección quirúrgica y no hay ningún problema pues con eso. Tiene una edad de promedio más alto, el grupo etario entre los 50 y los 70, y es mucho más frecuente que sean hombres. Solamente saber de este tumor de Warthin es igualmente pues una masa que tiene inclusive manifestación clínica con la evolución, pero que además de glándulas tiene tejido linfoide. Ese mucoepidermoide, el nombre nos lo está diciendo, tiene contenido mucoso y epidermoide de células escamosas. Es una neoplasia que es de mayor tamaño, y también está encapsulado, es de un color también igualmente de aspecto blanco grisáceo, el cual está conformado por células escamosos y por células mucosas, en donde en esas células mucosas se van a generar espacios de aspecto quístico con células epidermoides a su alrededor, y puede llegar a ser de bajo o de alto grado de malignidad dependiendo del aspecto de tipo histológico. Es muy factible que en las neoplasias de alto grado, que nos indica pues es en forma implícita que el crecimiento es más expansivo, o sea, no es tan bien delimitado. En el momento de hacer la resección quirúrgica se espera que tenga un porcentaje hasta de un 30% de volver a presentarse. La edad de presentación es realmente involucra, a pesar de ser un rango amplio, pero involucra a personas de mucho menor edad, sobre todo no en una forma pues definitiva después de la segunda década de la vida. Bueno, acinales no lo vemos, tampoco, por su poca frecuencia. Listo. Yo no he terminado, pues, para que no estén ahí. Ok. Ya. Bueno. Resulta que el siguiente conducto o trayecto es el esófago. Sabemos que el esófago es una estructura tubular que su única función es permitir el paso del bolo alimenticio de la cavidad oral al estómago.
El hecho de que sea un tubo, es una estructura que va a tener lo que siempre hemos repetido, las capas que le pertenecen, o sea, una capa íntima, una capa en la mitad y una capa por fuera. Que la capa que recubre internamente tiene por norma, de acuerdo a la definición de epitelio, se está recubierta por algún tipo de epitelio. Es un fenómeno de general porque el bolo alimenticio no pasa por gravedad, sino por fenómeno contráctil, entonces tiene una capa media conformada por músculo liso que generan contracciones en forma sucesiva o rítmica que hace que vaya empujando el bolo alimenticio hacia el estómago. De una capa de afuera que lo protege. Nos devolvemos. Esa capa que recubre internamente, como es algo, la función es de transportar, entonces de tener un epitelio de protección. Y un epitelio de protección que permite que pase porque no está secretando ningún tipo de sustancias, entonces es el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado porque no está expuesto a elementos de una gran consistencia. Bueno, y la imagen nos está mostrando interiormente, el señalador está puesto, ¿no? Sí, profe. Bueno, el recubrimiento epitelial, lo que estoy señalando, esta es la luz, y resulta que este tubo tiene esto como si fueran pliegues, que tienen la capacidad de estirarse, no de abrirse en el momento que está bajando el bolo alimenticio, o sea, no es un tubo rígido, sino que tiene esa consistencia adaptable dependiendo del bolo alimenticio. Entonces, por eso se ven esta serie de pliegues. Bueno, tiene esta capa media, que es la capa muscular, que tiene regularmente una capa circular en la mitad y dos capas longitudinales en ambos lados, o sea, interna y externa. Bueno, hay algo que es de dado que nosotros podemos suponer que dependiendo del motivo de consulta, a nosotros nos oriente o nos lleve a considerar la posibilidad de un diagnóstico. Salas. Señor. Ejemplo. ¿De qué patología del estómago? Pues, no, ejemplo de lo que estoy mencionando en este momento. Ay, muchachos. Santiago, Valencia. Estar en otro país. Señor. Ah, está por ahí. Claro. Ave María, qué pilera. Listo, cuénteme. No, profe, no sé. Sí sabe, que pasa es que no quiere pensar, sí sabe. Póngame cuidado, Santiago. Es posible que el paciente consulte, casi que con el diagnóstico, que dice porque tengo reflujo. ¿Cierto? Él nos dice eso y de antemano nosotros ya vamos más o menos a considerar la posible patología. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué es la sensación de reflujo, Santiago? ¿Cómo así es? Listo, usted sí sabe, ¿sí o no? Sí. Qué olímpico. Zapata. Zapata. Señor, ¿Cómo le va? muy bien, ¿y usted? No sé cómo está. Excelente. Dígame otra. No sé, y también iba a decir acidez, pero se me llevaron la palabra. ¿La llevaron a dónde? La dijeron. Por eso, si ya no tiene validez. Doc, coge eso, Tish. ¿Qué? La calasia, no. ¿Y qué la calasia? La calasia es la contracción del esfínter esofágico inferior. Sí.
También puede causar saciedad temprana, como el bolo no pasa del todo, como que causa una sensación así. Sí, pero la pregunta dirigida es, digamos, manifestaciones clínicas que el paciente tenga, que nosotros consideremos que posiblemente ese paciente tiene una patología de esófago. Disfagia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No poder bien la dilución. No puede la dilución, entonces no deglute. Pérdida de peso. La disfagia es dolor para deglutir. El sangrado. La sensación y el sangrado, que es la hematemesis, que puede ser de origen, ¿dónde? Puede ser de origen de estómago, pero puede ser de origen esofágico. Y con eso es tan importante, o sea, o determinante en algunas situaciones. Típico, por ejemplo, un Santiago que lleva 3 días tomando tal y comenzó a vomitar sangre, o sea, con hematemesis, va al servicio de urgencias. Está englobado en la raza que tiene. Lo primero que uno tiene que considerar, y eso es una urgencia que es de ya o es de ya, porque puede ser esto que está diciendo en el tercer renglón, varices esofágicas, que es muy de borrachito conocido, sobre todo con el aguardiente, y que por el hecho de tener ingestión de licor, se pueden romper esas varices esofágicas, y eso es mortal. O sea, el paciente en unas horas se muere. Pero si se hace un diagnóstico oportuno, el paciente se puede generar alguna actividad que vamos a no permitir que siga el sangrado a través de esos vasos sanguíneos venosos que se rompieron. O sea, con eso me quiero referir a que es muy dado que nosotros, dependiendo del sitio, y estoy hablando del sistema digestivo, esperemos tener unas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el hecho de que el paciente refiere a acidez, que puede ser, por ejemplo, por sus hábitos de tipo alimenticio, las varices esofágicas, que es el tema de la cirrosis, que van a terminar haciendo una hipertensión portal, que la cirrosis pues, es del borrachito conocido, y en el cual en una rasca que puede generar, porque incrementa la hipertensión portal y se rompan esas venas. El hecho de que suceda procesos inflamatorios, o sea, la esofagitis, la hernia, es una situación relativamente frecuente, y lo que me menciona ahorita, la presencia de dolor, la presencia de acidez, de hematemesis, la sensación de pirosis, que es el dolor urente, o sea, que arde, pero no a nivel del epigastrio, sino a nivel retroesternal, que en muchas situaciones puede generar confusión con el miocardio. Bueno, es algo que es muy dado porque nosotros no vamos a tener unos signos o unos síntomas que estos pacientes tengan que hacerse un procedimiento para poder ver cómo es una esofagoscopia. Bueno, como en todos sitios existen malformaciones congénitas. Uno, que no exista. Otro, que se deje una atresia. Es en el cual en algunos sitios anatómicos, en vez de estar el conducto, se encuentra, es como una especie de cordón que genera oclusión o la continuidad de un sitio a otro. Por ejemplo, la primera imagen del lado izquierdo, donde vemos la tráquea con bronquios y vemos la estructura esofágica en representación en diagrama en ese sitio, donde tiene un sitio donde se ocluye, no continúa y distalmente vuelve otra vez y se genera la continuidad del conducto. Es entonces una atresia aislada. Bueno, otra que es la siguiente imagen, donde la porción distal tiene contacto con la tráquea y la porción proximal termina en fondo de saco ciego, que es la más frecuente. Esta otra en la cual tiene comunicación la porción proximal con la tráquea y de ese sitio sale la porción distal. Ejemplo, en un caso de estos, las manifestaciones clínicas van a ser López, Fabián. Fabián. Doctor, buenos días. Buenos días, Fabián.
Fabián, Sí, señor. de acuerdo a lo que estoy diciendo, es de esperarse que esta persona que tiene este tipo de atresia, o sea, esta 4, esa que dice 4%, perdón, vaya a tener manifestaciones desde el momento que nace. ¿Desde el momento que, perdón? Que nace. Pues Oye, digamos, digamos, no diga. no sé, profe, digamos que podría ser una opción, pero no creo. Digamos que Bueno, preguntémosle a Monroy. Monroy, Señor, igual pregunta. no, profe, no sé. Y ya. Me lavo las manos, pues. Sí, no sé. O sea, llega una mamá con el bebé y usted dice, yo no sé, váyase. ¿Cómo así? Perea. Perea. Señor, No, Perea no es un hombre. no. Espera, yo miro. Ah, María José, es que le dijo José. María José, igual Señor, pregunta. María José. cianosis cuando pues el paciente consume alimentos. Bueno, un recién nacido que consume. Leche materna, Leche. obviamente. Entonces resulta que, miren, este es el esófago, ¿cierto? Y ese contenido de leche se llegó a la vía respiratoria. Es un niño que en el momento de lactar o que le entre contenido, inmediatamente va a empezar a toser, se va a poner cianótico porque le está atrapando la vía respiratoria. ¿Sí me entiende? Broncoaspiración también. Y se va a broncoaspirar y se muere. Es muy frecuente que eso suceda. ¿De acuerdo? Porque es que todo el contenido está entrando a la vía respiratoria. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, imágenes pues que van. El término fístula. Esa atresia que vimos es frecuente que se asocie a un trayecto fistuloso. Por ejemplo, en esta última porción que no la mencioné, resulta que en la porción terminal de la porción de la primera porción del esófago tiene aquí un conducto que está comunicando con la tráquea. Esto es una especie como de fístula. Entonces, por eso aquí está haciendo mención que las fístulas se asocian a las atresias. Entonces, la fístula es una comunicación anormal que conecta el fondo del saco inferior o superior a un bronquio o a la tráquea, lo que estábamos mencionando. ¿Qué esperamos? Un paciente que se va a broncoaspirar va a tener dificultad respiratoria. Ese hecho de llegarle contenido alimenticio va a generar un proceso infeccioso en ese sitio y una neumonía. Y si eso no se corrige en forma inmediata, el paciente se muere. Algo que llaman membranas de la mucosa esofágica son una serie de protusiones, o sea, de salidas hacia la luz de membranas, no es muy frecuente y que toman esta forma, así, en forma de circunferencia, con una serie de pliegues de mucosa que está como exagerada. Y se localizan más frecuentemente en la tercio superior del esófago, donde el paciente posiblemente pueda tener disfagia, astenia, anorexia, puede cursar con anemia y algo que se determina que es la gastritis atrófica, que veremos algo de ella más adelante. Está el síndrome de Plummer-Wilson. Es el hecho de que esas membranas que mencionamos se acompañen de anemia ferropénica, de glossitis, o sea, la lengua, que ya la vamos a ver, que tiene un aspecto liso y brillante y rojo, la queilosis, que se me quedó por alto, esas fisuras o esas lesiones que se presentan en los labios inferiores. Dígame, Ávila. Señor, Dígame, por favor, un número del 12 al 82. el 36. Hugo, Lucio. La profe.
Ahí. Sí, claro. Bueno, dígame un número. El 22. Hubiera dicho el 1. Sebastián, con Sebastián, entre los dos para mañana me van a llevar hecho realizado las lesiones de los labios con respecto a las fisuras y las lesiones que se puedan presentar en los labios, que eso quedó pendiente por hablar. ¿Listo? Se la saltaron toda ahí. ¿Cuál Sebastián? Hay dos. X. Listo. Listo. ¿Sí está ahí? ¿Quién habló? ¿Quién dijo listo? Yo, X. Ah, bueno. Obvio. Listo. Bueno. Esto genera un riesgo incrementado de terminar haciendo una neoplasia de tipo esofágico. Los anillos esofágicos son placas concéntricas que salen en la luz, pues más que membranas son anillos ya en este sitio y reciben dos nombres. Cuando se encuentran en la parte inferior del esófago se llama anillo de Chaque, solamente por mencionarlo, y en la unión del esófago con el estómago se llaman anillos A. Solamente lo menciono, pero no tiene como mucha importancia eso. La estenosis, sabemos que una estenosis es el estrechamiento, que como es un tubo, se puede generar ese hecho de estar engrosado por atrofia de la capa muscular o por lesiones que puedan darse epiteliales en ese sitio. Bueno, hay unas lesiones que se asocian a la disfunción de la actividad motora, como la calasia, la hernia hiatal, el desgarro, el síndrome de Mallory-Weiss. ¿Quién fue que me dijo la calasia al principio? Muy pilo. Jaraba. Señor. Fue la doctora Joroba. Pero Jaraba, perdón. Venga, mujer, ¿qué es eso? Juliet, ¿qué es eso? la calasia. Sí, la calasia. La calasia, sí, la calasia. Pero ahorita le dijeron. No, usted lo va a decir. Es un trastorno del esófago. ¿Ah, sí? Que no deja como que pase comida al estómago. Bueno. Resulta que en la calasia no hay esa actividad de peristaltis. Sabemos que es peristaltis. Peristaltis es algo que es el peristaltismo, que sucede, por ejemplo, de una forma muy notable a nivel del estómago y en todo el sistema digestivo, que es esa contracción de esa capa media, ese músculo liso, en forma rítmica y lo que le va a generar movimientos para generar ese proceso de fusión de los contenidos gástricos con el bolo alimenticio, por decir algo, ¿cierto? En el esófago existe esa actividad peristáltica, por lo que mencionábamos inicialmente, que se contrae en forma sincrónica para empujar el bolo alimenticio hasta el estómago. Entonces, no hay relajación del esfínter esofágico inferior, mantiene completamente cerrado, como nos lo está mostrando la imagen. Y es posible o que se genere una relajación parcial de ese esfínter en el momento de realizar la deglución, y es más por presión de ese bolo alimenticio que está en esa superficie, en superficie obstruida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay un aumento notable de esta pared en esa zona, una contracción permanente del tejido muscular en ese sitio. Entonces, en el momento de estar en reposo, se genera siempre está contraído. No se sabe realmente cuál es su factor etiopatogénico, se habla posiblemente de componentes de tipo hereditario, degenerativo, de tipo inmunológico, todas las posibles causas regulares cuando no se tiene determinada una causa. Bueno, en ese caso se determina que hay una alteración del plejo mientérico, o sea, ese sistema nervioso autónomo en los dos terceras partes inferiores del esófago, que es pues como un elemento suficiente para determinar
que realmente qué es lo que sucede en ese sitio. Bueno, paciente con disfagia cada vez más notable, la presencia de vómito indudablemente, pues porque se va a llenar de bolo alimenticio el esófago, la sensación de reflujo, el paciente prefiere no comer por la sensación tan significativa que va a tener por mantener ese esófago lleno de bolo alimenticio todo el tiempo, de dolor retroesternal, la hernia hiatal. Eso lo han escuchado, es muy frecuente esta patología, muy de mencionarse, y es el hecho de que salga una porción del estómago que se pase a la cavidad torácica a través de esto que estoy señalando aquí, que es el diafragma, que es ese músculo aplanado que va a dividir la cavidad torácica y la abdominal y que tiene un hiato, un orificio por donde está pasando la porción distal del esófago. Pero puede suceder en que parte del estómago haga ese proceso por la razón que sea y que se pase alguna porción hacia la cavidad torácica. Y se determina por deslizamiento parahiatal o paraesofágica porque está a un lado del esófago. En este es porque se va parte como del fondo hacia la cavidad torácica, y mixta es porque tiene mucho mayor cantidad de contenido. Inclusive puede haber procesos en los cuales se genera el paso hasta de intestino delgado. Entonces, la que llama la deslizante es la más frecuente, la que se pasa pues una porción del estómago a través del diafragma y en este sitio crea una dilatación como una forma de campana, lo que vemos aquí en esta imagen inferior izquierda, que forma esta zona como medio redondeada. Bueno, está la paraesofágica o por rodamiento, es la cual una porción separada del estómago, generalmente a lo largo de la curvatura mayor, entra al tórax a través del agujero ensanchado. Es entonces esta que estamos mostrando aquí, que se mete mayor cantidad de parte del estómago, por ejemplo, parte como del fondo, inclusive del cuerpo, que se hace al lado del esófago. No involucra el esófago en ese caso, sino que busca dentro de ese mismo orificio un sitio para generar su adecuación pues, en ese sitio. Bueno, los divertículos. No creo que hayamos mencionado ese término. Y hay algo que sucede y que tiene una gran importancia, muchísima, y lo volveremos a tomar en detalle cuando estemos en patología de colon, que son este tipo de lesiones, por la implicación más que clínica, porque ellos pueden ser asintomáticos durante toda la vida, pero las complicaciones que puedan tener. Esos divertículos es que hay un adelgazamiento de la capa muscular, entonces la pared no tiene esa consistencia elástica de sostenimiento, de tonalidad, y se genera una evaginación, o sea, la mucosa forma como una especie de hueco y genera salida hacia la parte externa, o sea, hacia donde está localizada como la capa, la tercera capa como la adventicia. Ellos se determinan como en tres, que son los divertículos de Senkel, divertículo contracción y el de tipo epiprénico. Bueno, imágenes pues que van eso. Hay una situación muy frecuente que sucede, que es la palabra laceraciones. En la última clase algo se mencionó, pero fue en forma concreta, lo de la piel, que se hizo la pregunta de lo que eran las escoraciones, que hicimos, una compañera puso como ejemplo, por ejemplo, la caída en una bicicleta donde hay pérdida superficial de la epidermis y esa zona queda rojiza, y eso se llama una escoriación, o sea, se perdió una parte del epitelio. En este caso, las laceraciones es algo un poquito más profundo que se genera por alguna razón. Y una es el desgarro de Mallory-Weiss, donde resulta que por el hecho de realizar fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar o toser, las personas que exageran en una forma muy notable el momento de toser o de vomitar, hacen que se salga contenido de alimenticio del estómago hacia el esófago, y ese contenido termina haciendo
por ese contenido que es ácido, haciendo lesiones sobre la superficie esofágica. Este otro, pues, que es el síndrome de Borghese o perforación esofágica, son desgarros transmurales y que pueden llegar a mediastinitis. Es muy poco frecuente, pues, si no la tenemos en cuenta. Bueno, entonces este desgarro de Mallory-Weiss se presenta en cierto tipo de personas como factor de riesgo que la bulimia. Palacios. Aquí estoy. ¿A dónde está? En la casa. Ah, qué bien. Palacios. Escucha la bulimia. Sí. ¿Ya vivió eso, no? ¿Sí lo vivió? Sí. Sí, ahí. Bueno, ¿qué es eso? Cuando uno come y vomita todo lo que ha comido para no ganar peso. Perfecto. Y hago mención y pregunto es porque es un acto muy, muy, muy frecuente, ¿cierto? Que es esa sensación normal de ingerir alimentos, pero con ese temor de imposición social o como se quiera llamar, de no ir a tener ese riesgo de ganar peso, entonces genera este proceso. Y el hecho de que eso sea inducido, estamos llevando en una forma muy frecuente contenido gástrico hacia el esófago y eso nos va a terminar haciendo ese tipo de situaciones. Y a lo que eso puede llevar, veremos más adelante, a procesos neoplásicos secundarios a eso. Está también pues, el del borrachito conocido, una hernia hiatal también genera ese factor de riesgo que esté llevándose siempre contenido alimenticio hacia el esófago. Clínicamente, la presencia de ese dolor que puede ser urente, pero a veces puede tener manifestaciones secundarias y ahí está pues registrado que puede generar un aspecto clínico como si fuera un infarto. Y es muy frecuente que eso pase, esa sensación de dolor opresivo a nivel del tórax. Y si es una persona adulta mayor, pues en primer lugar hay que considerar que es un infarto, por eso no debemos de menospreciar una persona adulta y se establece que más o menos en promedio después de los 50 años que refiere dolor a nivel epigástrico, que le arde, no debemos pasar por alto eso y es mejor pecar por exceso, que es un paciente que hay que hacer siempre un electrocardiograma, porque hay manifestaciones combinadas o que pueden tener un aspecto de manifestación de dolor no tan típico y que pueden tener manifestaciones parecidas a una gastritis, por decir algo, o patología esofágica y que resulta que es un infarto. Entonces, pues con eso se recomienda, pues, y es de tenerlo presente, que no debemos pasar por alto. Que llega un paciente supuestamente con una gastritis al servicio de urgencia, lo menospreciamos. El hecho de sacar rapidito, copia, pega, estéreo, tenga esa fórmula y a las 2 horas llega muerto. Pues uno cargar con eso como pesadito. Las varices esofágicas, resulta que Navarro. Señor. Pues ahí no por no despertarla, pero ¿en qué sitios del cuerpo es frecuente que exista eso? Varices. En las piernas. Uno. Pues en el esófago. No, pues sí. 2. Le faltan 2. En brazos se puede dar, ¿no? En los brazos. Pues no hay, pero la podemos patentar y poner el nombre suyo. Ay, pues estoy preguntando. No, para nada. Emanuel. Listo, mujer. A ver si Emanuel nos ayuda. Profe. No me has dicho. Dímelo. Eso, lo que le estoy diciendo. No, profe, pues. Ok. Igual no sé en dónde más podrá haber. Hay unas que también son como
por hipertensión portal, ¿no? Que parece una cabeza de medusa. ¿O no Sí, es sí, así? esas son las esofágicas. Oh. ¿En el ano también puede haber o no? Sí, claro, las hemorroides, Los, típico, muy frecuente. el varicocele no es Y el de donde se está varicocele es la viendo. otra, que es en el hombre y que es una causa potencialmente de infertilidad. Que no, eso lo veremos pues en su momento. ¿Y en los pies? Ya esa fue la primera que dije, ¿no? En la pelvis. La que dijo la Navarro. Bueno, listo, gracias. Las varices esofágicas es eso, las venas están dilatadas en forma permanente y se localizan debajo de la superficie epitelial, o sea, en la submucosa del esófago. Se asocia a los pacientes que tienen hipertensión portal. Y los pacientes con hipertensión portal es muy frecuente que sean los pacientes que tienen cirrosis hepática, o sea, secundario al alcohol. El tema de esas varices esofágicas es cuando por alguna razón esas venas se rompen, como sucede por ejemplo en las hemorroides, que empieza a salir sangrado, y que ese sangrado se puede llamar como Sara María Garzón. La Sara. Muy querida ahí. Ay, María Sara. Melenas. Juan Felipe. Alzate. Sí, señor. Eso. La verdad no me acuerdo, pero creo que era como colurias, algo así. O eso es de la orina. Sí. Sí, eso es de la orina. De la orina. No, pues recuerdo lo que dice la compañera de las melenas. Pero Aunque melenas es hay oscuro. otro nombre, pero no recuerdo. No, por eso, melenas es la salida de sangre, ¿cierto? Pero sangre ya digerida, o sea, es de color café oscuro. En cambio, si es varices en el recto, es roja, rutilante. Profe, pero las melenas no son, digamos, pues bueno, sí es sangre en las heces fecales, pero no es un signo que bueno, da eso. No, por eso, a eso me refiero. Eso es un signo de que está sangrando en alguna parte del colon, ¿cierto? Eso. Y que es de alarma, pues. Pero no necesariamente en el colon, ¿cierto? No, puede ser de estómago, claro. Ya. Lo usual es que sea de colon, ¿cierto? Pero puede ser de estómago, claro, y muy frecuente también. Sí, obviamente. Pero el hecho de que salga roja, que nos indica que es proximal a la región rectal, a la región anal, ¿cómo se llama eso? Hombre, rectorragia. Listo. Bueno, entonces resulta que es dado que lo que menciona aquí en la parte, regularmente cuando se rompen esas varices, como hay una hipertensión, la sangre sale a chorros y el sangrado es masivo y es potencialmente mortal. Es más, casi la mitad de los pacientes, cuando sucede por primera vez, se mueren. O sea, es un hecho que es dramático. Bueno, esta comparación de esta, pues la pasamos por alto, no va como al tema. Itis. Tienen que haber inflamaciones a nivel del esófago y se llama esofagitis. Una de ellas, el reflujo gastroesofágico, que lo vamos a ver en detalle, que es paso de contenido del estómago hacia el esófago. Está la otra, la esofagitis eosinofílica. Al hablar de eosinofílica, tenemos que inmediatamente pensar eosinófilos. Y es que hay agregación de eosinófilos a nivel de la mucosa esofágica. Casi que el diagnóstico se hace porque le toman una biopsia, ¿cierto? Y se supone que debe ser algo de tipo alérgico. La esofagitis secundaria por medicamentos. Y hay algo que es determinante, pues, y existe y algunas personas lo obvian, pero el hecho de ingerir algún tipo de medicamento debe ser con buena cantidad de líquido, porque eso regularmente se adhiere a la mucosa esofágica y genera pues, la liberación de cierto tipo de productos que van a irritar el esófago. Tatiana Bernal. Tatiana Bernal.
A ver, mañana nos vemos, Tatiana. Tatiana, le dejo una tarea. Para mañana me lleva, por favor, documentado si en el esófago existen glándulas, qué tipo de glándulas, qué producen esas glándulas y cuál es la finalidad de que existan esas glándulas. ¿Listo, Tatiana? Bueno. Otra de las sustancias cáusticas, quemaduras del esófago, por ejemplo, debido a intentos suicidas, por decir algo, o hábitos que pueden tener algún tipo de personas, el hecho de que exista como ese gusto por ingerir alimentos muy calientes y que lo que es eso y los alimentos que están muy quemados, que hay personas que les gusta eso, es un factor de riesgo a generar procesos de tipo neoplásico, y en este caso estamos hablando de presentar inflamaciones del esófago por la ingestión de bebidas demasiado calientes. Indudablemente el tabaquismo va a tener una gran importancia, además de lo que sucedió en cavidad oral que mencionamos, es en esófago, en estómago, y de ahí en adelante lo estaremos mencionando. Está la infecciosa, que es causada posiblemente por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos. Pacientes que tienen una alteración de su sistema inmunológico y, por ejemplo, por hongos, el hecho de hacer una esofagoscopia y que hay lesiones blanquecinas y que se determine que es una cándida, ese paciente tiene un trastorno inmunológico indudablemente y es un paciente que hay que hacerle prueba de VIH, que lo más usual es que va a salir positivo. Están que es muy frecuente, esas esofagitis en los pacientes que están siendo sometidos a tratamiento para neoplasias, sea con radioterapia o con quimioterapia, que terminen haciendo este tipo de manifestaciones clínicas. Esa esofagitis por reflujo es la más importante de todas por su frecuencia, donde hay una alteración en la eficacia de los mecanismos antirreflujos, sobre todo la contracción del esfínter esofágico inferior, alteración de ese tono. Puede ser causado ese hecho de alteración de ese tono esofágico por elementos depresores del sistema nervioso central, pacientes que cursan con hipotiroidismo, pero es muy dado a que no sea determinante reconocer la causa específica por la cual hay una alteración del tono del esfínter esofágico inferior. Morfológicamente vamos a encontrar pues la presencia de células inflamatorias, posiblemente eosinófilos, de neutrófilos si es un componente de tipo agudo, si es un componente ya croniciado de muchos meses, que es lo más usual, la presencia de linfocitos. Como hecho de tipo reparativo, vamos a encontrar que aumenta el número de células en el recubrimiento epitelial por mecanismo defensivo, porque todo el tiempo se están destruyendo células. Vamos a encontrar que las papilas que están normalmente localizadas en ese epitelio se incrementan, se vuelven mucho más anchas, como esa necesidad de estar retomando ese epitelio que se está lesionando. Bueno, consecuencias: que ese proceso inflamatorio sea tan extenso y vaya profundizando y comprometa un vaso sanguíneo y empieza a sangrar. Que se genere una úlcera en ese sitio, que por el hecho de tener la esofagitis, o sea, una inflamación, termine haciendo una cicatrización en ese sitio y genere una estenosis esofágica. Y lo más complejo, que es muy frecuente, demasiado frecuente, que es el esófago de Barrett, que ya lo vamos a ver. Dentro de los síntomas, un paciente que cursa con una tos, y una tos un mes, se le quita, vuelve otra vez, lleva 2 años con tos y es una tos que regularmente seca. Por ahí, dame los pipas. Profe, ¿cómo fue que dijo esófago de qué? De Barrett. Ah, ya lo leí, gracias. Viviana Marcela Restrepo Valencia o Palencia. Sí, profe. ¿Es Palencia? Sí. ¿De dónde sacó ese apellido? Mi mamá, costeña. Palencia, nunca lo habías visto. Viviana. Señor.
Ay, se me olvidó lo que le iba a preguntar. La tos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un paciente que tiene reflujo, ¿por qué con tos? Profe, pues no será por la necesidad como de expulsar como tal el reflujo, como esa sensación maluca ahí en el esófago. Negativo. ¿A quién le pregunto? ¿Que a quién le pregunta? Sí, Ay, no. Ya que usted no dijo nada. Ah, no, pues le digo un número, pero nombre no sé. ¿Le da miedo? ¿Le da miedo? No sé, a Hugo. No, Hugo. Hola. Hola. ¿Qué? Profe, me repite la pregunta. No, Hugo, por Dios. No escuché, es mucha lluvia. No se haga. Pero bueno, es porque se irrita la garganta, entonces causa inflamación. No, venga, dígalo en un término más bonito, más técnico. Y es cierto, el hecho de que ese contenido de jugo gástrico pase al esófago y el hecho del paciente está en decúbito dorsal, o sea, acostado, ese contenido ácido alcanza a llegar a la vía superior del esófago. Y es muy dado que llegue a la cavidad oral. Por eso los pacientes manifiestan esa sensación de sensación amarga en la cavidad oral. Y ese jugo gástrico se pasa potencialmente a la laringe, no la garganta, a la laringe. Y va a irritar las cuerdas vocales. Eso es. Es más, es tan complejo eso que el paciente puede terminar haciendo un cáncer en las cuerdas vocales secundarios a ese reflujo. Regularmente los pacientes con reflujo no es de ahora, llevan un año y otro año y llevo 8 años con el tema del reflujo y lo maneja porque va a la droguería y compra cualquier medicamento antirreflujo. Y bueno, la sensación de ardor, esa sensación urente a nivel del epigastrio, ese tema que hemos mencionado ya en varias oportunidades, de ese dolor precordial urente ocasionalmente que puede llegar a tener ese aspecto de tipo opresivo. Camargo. No. Señor. Está muy animada. Camargo. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes y en quiénes? Camargo. No sé. ¿De qué estoy hablando? Esofagitis severa. No, pues sí. Ay, Dios. A ver, el último. ¿Quién es? Moreno. Dayana. Orozco. No, muchachos. Señor. Igual. ¿Qué me dice de eso, de la pregunta? De los pacientes que presentan tos por la inflamación en el esófago. No, eso fue hace mucho rato. Pero pues, profe, a Laura le pregunta que qué tratamiento. No he preguntado tratamientos. Sí le dijo que a qué pacientes le hacían. La pregunta es muy concreta, estamos hablando de lo que sucede en algunos de estos pacientes, que es la sensación de dolor urente a nivel de la región precordial y que puede tener un dolor de tipo opresivo, que nos hace confundir y considerar que el paciente puede tener un infarto. Y te digo, de acuerdo a lo que comentamos anteriormente, entonces, ¿qué hacemos? No tiene nada que ver. Pues, profe, a eso lo que se le manda es los inhibidores de la bomba, ¿cómo es? De la bomba TPasa, pues que es como el omeprazol, la milanta, que son medicamentos para calmar esa sensación urente, pues como la pirosis pues de esa sensación. Te entiendo, pero resulta que en estos momentos estamos con el paciente sentado en la camilla, llegó hace 1 hora, mientras que hacía atrás y ya entró a consulta y nos está contando eso. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué hacemos con él ahí en ese momento? El paciente tiene 54 años. Ah, pues lo que usted dijo ahora, profe, pues que como se puede confundir con un infarto, pues descartar con un electro
y ahí sí darle tratamiento. Eso es lo que estaba preguntando. Listo, gracias. La sensación de contenido amargo a nivel de la boca, indudablemente, si hay sangrado, es un sangrado que puede no ser muy profuso o crónico, la presencia de melenas, que fue lo que mencionamos hace un momento. Bueno, el esófago de Barrett es una complicación de ese reflujo gastroesofágico de larga evolución, paciente que lleva años, como habíamos mencionado. Y lo que sucede en ese caso es que la mucosa del tercio distal del esófago se cambia. Sabemos que el epitelio de ese sitio, Alejandro Brito. Señor. ¿Cuál es? La trascendencia de qué. ¿Qué? ¿Qué preguntó, profe? ¿La trascendencia de qué? Ahí. No me manierto. Leonardo. ¿Desayunaron hoy alacrán o qué? ¿Quién? Usted. Alacrán no. A mí que me refleja, estoy diciendo una cosa y me pregunta que qué es. O sea, me están poniendo cuidado. Es eso, así de sencillo. Y eso es lo que es una clase que es virtual. Eso es. Dígame. Total, profe. No tiene certificado. Exiliado, ¿cierto o no? Venga, devuelva, Leonardo, no lo entendí. ¿Qué me dijo? Leonardo. No, Leonardo está ahí, no está. Leonardo. La Charry. Oli. Bueno, ¿qué tal pues? Bien, ¿y tú? Cuénteme. ¿De qué? Ay, de lo que estoy preguntando. Del epitelio. Escamoso no queratinizado. Escamoso estratificado, no queratinizado. Perfecto. Ay. Uy, qué bien. Se nota la familiaridad. Ay, ¿qué tal? Bueno, resulta que entonces en este caso la mucosa, esa mucosa se cambia por un epitelio que es de tipo cilíndrico y se genera una metaplasia, lo que ya vimos el semestre anterior de que lo que es la metaplasia, ¿cierto? Que la metaplasia es cambio de tejido. Cambio de epitelios. Cambio de un epitelio por otro epitelio, ¿de acuerdo? Y en este caso es una metaplasia de tipo intestinal. O sea, se generan en ese sitio la presencia de células caliciformes que vienen desde el colon. En ese sitio a producir moco en cantidades para que no aporte tanto ese esófago, ¿cierto? O sea, si está produciendo mucho moco, le da la posibilidad de que no le esté erosionando como estamos viendo en esta imagen, ¿de acuerdo? Y eso se llama una metaplasia intestinal. Bueno, dentro de los síntomas. ¿Qué? ¿Quién me habló? Una preguntita. Pregunta. Cuando un paciente, digamos, ya tiene el líquido gástrico del estómago mantiene generando pues lesiones y se genera una metaplasia, ese epitelio, ¿a qué epitelio cambiaría el esófago para protegerse más del ácido? A un epitelio cilíndrico, simple, con moco. E inclusive, debajo del epitelio se encuentran glándulas del colon. Porque en el colon es un sitio donde se produce muchísimo moco. Entonces, por mecanismo de defensa, está dándose esa metaplasia en ese sitio, produciendo mucha cantidad de moco. El término grave es eso, es que esas glándulas que se están generando, que no le pertenecen ahí en el esófago y a ese epitelio, eso se convierte en cáncer. Sin duda, llega porque llega a generarse cáncer. Y lo peor de eso es un acto 100% prevenible. ¿De quién es la culpa? Del médico. Porque el paciente, su componente social, cultural, lo que sea, no va a tener por qué saber ni acceso a eso. Pero el paciente alguna vez pudo haber consultado. Facilidad de nosotros, cualquier fórmula y chao. ¿De acuerdo? Es un paciente que hay que hacerle una endoscopia de vías digestivas altas, o sea, una esofagoscopia. Y si tiene esos cambios de esófago de Barrett, eso se puede revertir. Un manejo adecuado posiblemente puede llegar a esa intervención quirúrgica, donde van a generar un reforzamiento del hiato, pero eso es actitud médica. Y de lo que vamos a ver en colon, la mayoría de las
patologías neoplásicas, culpabilidad del médico. Y son procesos que se ven todos los días. Bueno, dentro de los síntomas, la sensación de ardor, el reflujo es muy significativo, empieza el paciente por este fenómeno de ese contenido gástrico que ya le da dificultad de ingerir alimentos sólidos porque ese epitelio está erosionado, es una úlcera lo que tiene en ese sitio. Indudablemente, si no va a consumir buena cantidad de alimentos que prefiere no comer por la sensación que eso le produce, empieza a perder peso, que es otra manifestación que lo mencionó una compañera inicialmente. Bueno, la endoscopia, vamos a encontrar, es evidente, en la endoscopia se va a ver eso y se va a tomar una biopsia, donde vamos a encontrar esa metaplasia. El esófago, entonces vean la imagen. Esto no tiene por qué existir. Este tipo de epitelio que yo estoy bordeando es un epitelio cilíndrico que es de tipo intestinal. Y estas vacuolas, esas bolitas blancas, es puro moco. O sea, son células que están produciendo mucho moco. Y aquí debajo, estos son glándulas que no deberían existir en ese sitio, con inflamación a su lado, lleno de glándulas. Y este es el epitelio normal, este pedacito, el epitelio normal del esófago. Entonces está la transición donde el epitelio viene normal y se convierte en esto. Estos son células cilíndricas. ¿De acuerdo? Con células caliciformes que son las glándulas unicelulares productoras de moco. Bueno, seguimos tumores porque nos quedamos ahí. Ya sé quién va a hablar. Hoy. Me quedé solo. No, teacher. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué pasa? No, teacher. ¿Cómo así que solo? ¿Nadie responde? Profe, no. Usted no preguntó nada, que íbamos a seguir. No, señor, dije, ¿nos quedamos ahí o qué? Charlie, Pues Ay, usted no dijo eso. Profe. Claro que lo dije y dije, y ya sé quién va a hablar, el que está hablando. Yo dije, ¿quién va a hablar? Yo sabía que Cristian ahí mismo pensaba hablar. Me parece pertinente que Santiago hable. ¿A qué horas termina la clase? Toro. Señor. ¿Dónde está? En mi casa. Prenda la cámara. Pregúntele a Camila Ramírez. ¿A quién le pregunto qué? A Camila que va en el bus. Camila. Pero no, creo que no está en la llamada. Esa es la otra, Camila. Camila, ¿qué? ¿Ramírez? Sí, porque es que hoy nos tocaba clase con Delia a las 9 y la pusieron virtual y ella se fue. Bueno, a la final, ¿sí es virtual o no? De más que sí, obvio. Sí. Ay, Cristian, uy, no. Ay, pues perdón. Yo sí. Ya, Pero mañana también es virtual, ¿cierto? No. Puede estar cayendo nieve. No. Presencial. Sí. ¿Por qué? ¿Y si nos mojamos? Mire que en este momento ya no hay sino 46 y somos 60. 47. ¿Por qué no 47? Pero yo no formo parte de eso. Sí, profe, no vuelva a hacer clases virtuales nunca. No, mire, faltan 20 estudiantes. Entonces mañana no hay clase, profe. Si mañana llueve no hay clase. 30. Zapata. Teacher, si mañana llueve no hay clase. Sí hay. No, teacher. No, Profe, no, porque es me toca peligrosa llevar- las me toca llevar carreteras. el niño mañana. mojadas. Si hay clase Teacher, temprano, me caigo- toca llevarlo. Me caigo en la moto y ¿Será ¿qué? que Mi mamá sí se estamos- pone triste. Me va a poner triste, ¿por qué? Si me caigo en la moto lloviendo, mi mamá se pone triste y no, yo no le puedo dar una tristeza No, a mi yo mamá. voy a caer en la moto. Profe, Mañana me vamos toca a llevar conocer el el niño hijo de a las Sara. 7 de la mañana. No, un niño de Camila, 6 ¿puedes meses ser a las 7 de la mañana. No. Silencio, Juanita. El drama. Mañana vamos a conocer el hijo de Sara. ¿Ah, sí? Sí. No, el Exactamente. profe, que es que no pude ir la semana anterior a clase porque es que no tenía quien me cuidara al Por niño. eso, Se fue la métalo en señora el que me lo morral y lo cuida. lleva al salón, no hay problema. ¿Qué edad tiene? 6 meses. Pues métalo en el morral. Y lo Ay, tiene en el Llévelo que salón. profesora ya se lo cuida. Profe, ¿cómo la metí en el morral? Claro, con eso va seguro. Gracias, Ay, no, Pincha. segurísimo que pecado de mi niño. ¿Por qué pecado? Ay, qué pesado.
Teacher, no, mañana comprométase con Sara a cuidarle al niño. Sí, no hay problema. No, en serio, no está che cuento. No, en serio, profe, la semana pasada incluso me concedió el permiso la doctora, ni siquiera la doctora María Eugenia, la decana, porque como no era un permiso pues que estuviera en el manual, lo tenía que escalar a la doctora Dolly, porque no tuve quien me consiguiera, o sea, no tuve a nadie, no tenía empleada, no tenía nada, no pude ir en toda la semana. Mañana lo lleva, y no tiene quien, mañana lo lleva. Porque mañana... Y lo cuida Ambra, sí, señor, y la del Petero también. Sí, estoy hablando en serio. Por mí no hay ningún problema. Llévelo. Y porque mañana vamos a hacer quiz. Anunciado. Véalo, está bravo. No, bravo, no, hay que hacer evaluaciones, porque vea, este tema digestivo es muy largo. Y lo va a hacer es mañana quiz de cavidad oral y de esófago. ¿Mañana qué hora es la clase? A las 9. A las 7. Uy, a las 7. A las 8, teacher. No puede. No. Yo tengo clase antes de las 9 con los de segundo. A las 7 entonces, y quiz de cavidad oral y de esófago. Léase eso, estúdienlo. Seguro que si se ponen en ese plan, que faltando 1 o 2 días para el examen van a leer eso, es imposible. Es imposible. Pero bueno, nos va a compartir las diapositivas. ¿Cuáles? Las que estaba presentando ahora. No, pues no las tendrá ahí. No, pues, ¿Y de dónde? No, pues de dónde. Oh, no, pues cuidado. Teacher, ¿verdad? Mándelas, porfa, de una vez. Sí, pero es que... Después del quiz las No, y cara al profesor, entonces No, ¿cómo sí, vamos a estudiar bien? Para que lean. Teacher, nosotros leemos, pero también vemos las diapositivas. No leen. Yo sé que no leen. Pero se grabó el PS. ¿Cómo? Ahí lo están grabando, yo vi. Se grabó, profe. Eso es fácil. Ahí estaban grabando, yo vi. Bueno, así quedamos entonces. Bueno, chao. Gracias. Miren, ya hay 45. Mañana Ambra cuida a Gael. 25 estudiantes. Yo veo 54. No, señor. Así que... No, qué horror. Bueno, hasta luego, pues. Chao. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, ¿me puedo quedar con un momentico? Sí. ¿Para qué? ¿Se van a quedar? Bueno. Pero Cristian. Ay, venga, espera un momentico. Ay, que no se vayan. Señor. Espere que le tenía que preguntar algo a 2 personas. A mí. A ver. Jonathan, ¿está ahí? ¡Ah! Jonathan se llamaba, ya se fue. Se fue, nunca llegó. Sí, él ahorita le Sí, estaba hablando. se acabó de salir. Espere, ya le digo. Sí, y él estaba hablando, ¿no lo escuchó? No. Él le dijo lo del video de la clase. Marroquín, ¿qué vamos a hacer? No lo encuentro. Marroquín. Pero yo sí se lo entregué. Mujer, Inclusive. pero usted me dice sí, póngame cuidado. Usted me dice se lo entregué y yo no lo encuentro. Desde el primer momento no ha estado. Entonces. ¿Qué cosa? Sí, me parecía la anterior clase. Usted mujer, me dijo sí. en la llamada que no iba a valer las correcciones. Mujer, lo que sea. Usted dice que hubo correcciones, son tantos que yo no me acuerdo. Yo confío plenamente en ustedes con respecto a la actitud, no sé, pero el tema es que no está y hay que buscar una solución. Lo vuelve a presentar mañana. Ay, pues le va a tocar. Entonces, bueno, pues le toca volverlo a presentar. Yo le digo, no lo tengo. Y yo metí eso empaquetado y eso no ha estado nunca por fuera del paquete. Usted se me lo entregó, yo se lo devolví, pero yo se lo entregué y usted me lo devolvió con observaciones y le dije que no habían cambios, según pues usted dice. Pero ahí es palabra con palabra y hay que buscar una solución. O sea, ¿cuál palabra gana? La de los dos, póngale 5.